Pues vamos a avanzar. El día de hoy concluimos con el curso y pues les agradezco. En realidad la base del curso pues era de alguna manera el esquema del libro, aunque podía ser independiente al mismo libro. Y bueno, pues el objetivo también era reflexionar de los temas un tanto más relevantes en lo que se ha reflexionado en torno a la existencia de Dios y cómo de alguna manera en la crítica al pensamiento de Dios pues afecta también nuestra forma de creer actualmente. Mm, yo creo que una de las herencias que nos ha dejado el pensamiento en torno a Dios en los últimos años o en el último siglo es una de las afirmaciones que ya les hacía. No importa en cuál Dios creas, al final de cuentas es Dios. Y les he extendido a través de la clase, pues que en realidad no. En realidad hay distinciones entre la idea de Dios que tiene una persona y la idea de Dios que tiene otra. Y el reto aquí es, ¿qué tanto yo creo en una idea de Dios o en la realidad de Dios? Y lo difícil, la dificultad de esta pregunta está en que a Dios nadie lo ha visto, ¿no? Eh, y nosotros entendemos como realidad todo aquello que toca nuestros sentidos externos, a saber, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro gusto, nuestro olor, nuestro tacto. Por eso el trovador dice, si Dios existiera, me gustaría que fuera mujer, ¿no? Para que vuela como tú, para verla como tú, para sentirla como tú. Estoy parafraseando porque no la estoy citando textualmente, ¿verdad? Pero es interesante, ¿por qué? Porque detrás de esta canción está expresando que a Dios no lo ve, a Dios no lo siente y por tanto Dios no existe. Y si existiera la posibilidad de que Dios existiera, ojalá fuera mujer, ¿no? Y así vamos, o sea, ¿cuántos a lo mejor a través de la historia del pensamiento humano no han dicho, si Dios existiera, pero en vez de cambiar como una pregunta hipotética de que tal vez dicen, Dios es de esta manera? Entonces, bueno, aquí está lo interesante, ¿no? Porque cada quien podría crear a su Dios, a su manera, con su ética, con su estructura mental, y es lo mismo que de las personas que dicen, yo no quiero entrar a una estructura institucional para creer en Dios, porque las estructuras institucionales te condicionan moralmente de alguna manera. Y un Dios sin institución no te condiciona éticamente, porque ¿quién es malo frente a sus propios ojos? Nadie. Y entonces yo puedo decir, ok, yo creo en Dios, pero creo a mi manera. Y yo voy cuando lo siento. Y ese yo voy cuando lo siento es cuando está adaptado a mis emociones, adaptado a mi estructura de pensamiento. Pero la verdad es que la idea de un Dios, independientemente de instituciones o no, yo creo que podemos saber que es un tanto más real en la medida en que nos reta. Porque Dios es una idea trascendental y trascendente. ¿Qué quiere decir? Que nos sobrepasa, pero también que nos lleva a tener una relación por encima de nuestros límites. Es decir, quien cree en Dios busca encarnar de alguna manera esta frase latina que dice ad astra per aspera, ¿no? Que quiere decir a lo más alto por lo más difícil. Es decir, pensar en Dios, independientemente de que Dios sea el hombre, de que sea el superhombre, ¿no? Es una forma en la que el ser humano quiere trascender a través de un ser superior, donde quiere plasmar su ser y quiere inmortalizarse. Por eso es tan interesante el tema de Dios. Por eso el tema de Dios no deja de ser un tema antropológico. ¿Qué quiere decir? Que tiene que ver con el ser humano. No podemos entender a Dios sin el ser humano, ni al ser humano tal vez lo podamos entender sin Dios.
Una vez hice un trabajo, yo hice el ejercicio en la maestría de hacer un ensayo con, con, con todo el filo ateo que pudiera existir en mi interior, ¿no? Hice el esfuerzo colosal de portarme como un ateo férreo, ¿no? Y pues era una clase de filosofía de la religión. Y resulta que mi maestro, el doctor Ramiro Gómez Arzapalo, que Dios le dé salud, si no me equivoco, es creyente, ¿no? Porque defendía la tesis o al menos es religioso, ¿no? Y él se ha dedicado sobre todo a estudiar el fenómeno religioso en la expresión popular de de las etnias indígenas, ¿no? De las etnias mexicanas. Y me acuerdo que yo fui, bueno, cité a Francis Bacon, cité a Freud, eh, eh, a, a Genófanes, ¿no? Y por ahí me fui haciendo mi argumentación personal de cómo Dios, pues, era una proyección de diferentes emociones y sentimientos humanos, y justamente esto, ¿no? De cómo creamos a Dios. Y bueno, cuando pensamos que creamos a Dios, viene una desolación. Porque me siento solo. ¿Cómo es posible que eso que se llama Dios existe porque yo lo he creado? Entonces estoy solo frente a la idea de Dios, ¿no? Es desolador. Porque cuando yo expreso una oración, cuando yo hablo a Dios, no le estoy hablando a otra cosa más que a mi propia idea, a mi propia creación. Y me viene a la mente la obra de Frankenstein, ¿no? Que dice, me acuerdo que mi amiga que me regaló esta novela me puso, y me gustó mucho porque me dio hermenéutica para leer, ¿no? Todo el libro. Me puso una pregunta en la dedicatoria. ¿Quién es el monstruo? Sí. ¿El, el doctor Frankenstein o el monstruo creado? Y resulta que el monstruo era el doctor, no el monstruo. El monstruo era bueno. Y aquí está este dilema, ¿no? De que el ser humano, eh, ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Qué cosa es Dios? Decía Santo Tomás de Aquino. Y bueno, después de hacer mi reflexión sobre Dios en este ensayo, ¿no? Y darle vuelta y ser crítico. Me gustó ser crítico con Dios, ¿no? Me gusta hacerlo. En el fondo me encanta, ¿no? Porque siempre que pongo a prueba mi pensamiento, mi reflexión, mi relación con Dios, resulta que viene una relación más fuerte. Como esta dinámica hegeliana, ¿no? De la tesis-antítesis. Yo le presento una tesis a Dios, viene la antítesis y hacemos una síntesis. Esa es mi relación con Dios. Siempre lo cuestiono y yo digo, pues tú existes, ¿no? Y yo creo que existe como un Dios personal. Y ese Dios personal me responde. Y es la prueba más grande que yo tengo de que Dios existe, ¿no? Porque me responde de alguna manera, misteriosamente, empíricamente, no sé, con mil cosas, ¿no? Con una persona que llega a mi vida, con un curso de ateísmo y fe. No sé, Dios habla, ¿no? En una misa, en una oración, en una expresión de la naturaleza del ser humano. Pero me acuerdo que, bueno, después de hacer esta reflexión, y ahora sí les digo la conclusión para no ir más lejos, me decía mi maestro, estamos en un mundo donde, fíjense, qué fregón, o sea, pues se tomó el tiempo de leer mi ensayo. Hay maestros que te encargan tarea y tú te das cuenta quiénes, ¿no? Y solamente dicen, ah, hizo el trabajo, cumplió y te ponen 10. El maestro se tomó el tiempo de leer mi ensayo, de leerme críticamente y de leer mi crítica, se la tomó en serio, ¿no? Y en el correo electrónico donde me responde mi ensayo me dice, Luis Ramón, es muy buena su reflexión, pero me gustaría decirle que en un mundo donde los sistemas nos han fallado, los sistemas económicos, los sistemas de derecho, los sistemas em, políticos, los sistemas educativos, los sistemas de seguridad, los sistemas de salud, nos han, nos han mentido y nos han traicionado como humanidad. Dice, yo creo que también la religión ha traicionado, pero tal vez la religión
dentro de todos los sistemas que nos han traicionado, sea el único sistema que guarde lo más noble del ser humano. Y dice tal vez, como una hipótesis, ¿no? Como diciendo, podemos discutirlo. Y tiene razón, ¿no? Porque tú ves, bueno, ahorita yo les dije que él ha trabajado el tema religioso con personas, em, pues indígenas, ¿no? De las etnias mexicanas. Y tú dices, wow, o sea, realmente esas personas se sienten menos vulneradas a la hora de practicar su fe, y yo no me estoy refiriendo al catolicismo o al cristianismo, o no, no, su fe, porque el doctor ha estudiado diferentes religiones, ¿no? Eh, Todavía quienes practican la santería, quienes practican ritos aztecas, náhuatl, no, 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 pues todo esto. Las personas vulnerables experimentan cierto refugio, cierta fortaleza en, en esta práctica, ¿no? Y volteamos a ver, pues las etnias como han sido golpeadas. Y no sé, me viene a la mente una canción. La izquierda nos ayuda mucho con esto, ¿no? La izquierda entendida como el pensamiento que ha ido evolucionando y que se ha ido transformando y siempre aparece de maneras distintas del marxismo. Y me acordé de una canción que se llama Marcos Gil de Panteón Rococó, y es una crítica al sistema político y al sistema económico. Y la crítica finalmente de estas personas que confían en Dios, que confían en sus raíces religiosas, naturales, étnicas, culturales, antropológicas. La crítica es al sistema político y económico que tanto los ha vulnerado. Entonces, es interesante, ¿no? Yo les pongo esta reflexión así porque pues vamos concluyendo y me emociono. Vamos con el esquema del curso. Y luego vamos a concluir el curso con otro pensamiento de cómo rescatar a Dios frente a la idea de Dios. Sí, porque yo digo que el asesino de Dios, y esto lo digo en el libro, la asesina de Dios es la idea sobre Dios. La idea de Dios mata a Dios. Y hay una distinción entre idea y experiencia para mí. Porque la experiencia es inmediata, como nos lo ha enseñado el empirismo, como nos lo ha enseñado la ciencia, el pensamiento filosófico y científico. Y yo creo que Dios puede ser una experiencia inmediata y no una experiencia secundaria o mediata que se da en el intelecto humano, sino que se da en la experiencia humana. Y Dios puede experimentarse por el solo hecho de existir como seres humanos, no por pensar a Dios como seres humanos. Por tanto, no es un acto del Homo intellectus, del Homo sapien, sino que es un acto del Homo existens, del hombre en cuanto existe. Eh, No sé, ¿qué opinan ustedes? ¿Verdad? Yo me emociono, estoy emocionado, siento que me están escuchando y si no, pienso que voy a subir este video a YouTube. Pero yo creo que no ha habido un tema que me apasione tanto como el tema de Dios, y le sigue el tema del amor, ¿no? Porque yo creo que son temas que van de la mano, y luego después del tema del amor, el tema del sentido. Y después del tema del sentido, el tema de la existencia misma, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya sacamos varios subtemas para otros cursos, ¿no? Pero bueno, vamos al esquemita. Bueno, ya habíamos hablado en el último momento de la guerra, y la guerra decíamos que yo les ponía esta frase de Ramón Lucas Lucas, ¿no? Eh,
él, él pone esta frase y dice, un río de sangre atraviesa la historia humana. Y también esto, bueno, esto sí lo dice Ramón Lucas Lucas, o no me acuerdo, en un autor, lo leí en un autor, pero por ahí debe de estar en un trabajo mío, lo cité. A la hora de hablar del aborto, creo que debe de ser en algún también libro de bioética, si no es en el de Ramón Lucas Lucas, en El hombre espíritu encarnado, o voy a intentar buscarlo, ¿no? O en el de Horizonte Vertical de Ramón Lucas Lucas, o en el de Explícame la persona de Ramón Lucas Lucas, y también a otro que cité fue a Bonín, al padre y doctor Bonín, que fue maestro es español, maestro de la Universidad Pontificia de aquí de México por mucho tiempo, pero bueno, un río de sangre atraviesa la historia humana. ¿Qué quiere decir? Eh, que pues justamente el ser humano es violento, ¿no? Por naturaleza. A mí me causa mucho conflicto. Me gusta mucho reflexionar sobre el tema de la violencia y del conflicto. De eso hice mi maestría, de mi tesis de maestría. Pero me causa mucho conflicto cuando se le etiqueta, cuando se le da una etiqueta de género al tema de la violencia. Para mí es conflictivo. Porque, no sé, para mí es conflictivo, perdón que les explique esto. Es personal tal vez y es criticable porque es desde mi experiencia subjetiva, pero yo tengo solamente tres sobrinos, tengo 9 sobrinas y tengo 4 hermanas. Entonces, ustedes saben que una mamá, porque mi mamá fue una líder más fuerte que mi papá en casa, nos enseñó como hombres a subordinar nuestra voluntad y nuestro amor al servicio de la mujer. Y digo, esto no es una crítica a mi mamá, ella nos enseñó como ella creyó que era lo correcto, ¿no? Y tal vez formó a los hombres que ella le hubiera gustado tener en su vida. Pero también a través de esto he visto cómo de alguna manera se nos sobaja como hombres. Y es una violencia que a veces no es física, pero que es violencia de género, fíjense. Por el odio y la aberración a una imagen masculina que te ha lastimado y que no quieres que se replique, pero terminas educando con una personalidad sumisa y que es violentable. No sé, aquí sería bueno cuestionarlo desde la victimología, que tanto nosotros fuimos construidos y tenemos que deconstruirnos como víctimas, ¿no? Y, y esta es la narrativa del gran caballero, ¿no? Medieval, que viva al servicio de la mujer. Pero por eso a mí me causa un conflicto que se le dé una etiqueta de género a la violencia, porque en realidad el ser humano es violento. La mujer es violenta. Y lo digo primero en la mujer porque a veces a la mujer se le denosta, digo, perdón, se le pues sí, se le remarca, ¿no? Se hace demostrar que la mujer no es violenta, pero tiene otras formas de violencia. Y el hombre tiene otras formas de violencia también. Y bueno, dicen, es que sistemáticamente la mujer ha sido violentada. Sí, y podría decir yo también sistemáticamente el hombre es el que ha sido más esclavizado y eso también es violencia. Pero bueno, em, esto es un gran tema que todavía es actual, que se discute. Y yo puse este paréntesis para sacar mi trauma con ustedes, no, no se crean, porque finalmente la guerra, una de las guerras actuales, lamentable, a mí me parece lamentable, porque pareciera que tenemos que comernos los unos a los otros, pues es con las ideologías de género, ¿no? Como un Sexos en Guerra, este programa que existía cuando ya era niño, ¿no? Sexos en Guerra. Y se quería demostrar quién era más inteligente, si el hombre o la mujer. Es obvio, la mujer es más inteligente que el hombre. No tenemos que discutirlo, eso la ciencia lo ha comprobado. Este, pero bueno, porque tiene el hipocampo más ancho que que el hombre y tiene una reacción más rápida ante los retos y los conflictos de la realidad que le circunda, ¿no? La naturaleza. Entonces, pero bueno,
es un argumento y tienen mayor inteligencia emocional, tienen mayor resiliencia frente al dolor, tienen mayor umbral de dolor frente al hombre, mayor tolerancia al dolor. Y bueno, todo esto lo comparto porque, pues bueno, no tenemos que demostrar quién es superior en unas cosas y quién es superior en otras, ¿no? A veces el hombre lo único que tiene es testosterona. Pero yo creo que es una guerra lamentable porque el discurso más feliz y el discurso que más causa éxito en los pensadores es cuando buscan conciliar dos posturas. Son los más vendidos, los que concilian dos posturas. Sería interesante que un día surja un pensamiento que logre conciliar esta guerra que ha comenzado y que para nosotros es actual. Pero bueno. Y bueno, pues la guerra como tal, entendida como una máquina que destruye al ser humano, ¿no? Y el referente que aparece en el libro, principalmente, pues es la guerra primera y segundas, que son un referente. De hecho, yo una vez platicaba con una amiga filósofo y le decía que nosotros, así como se pensó antes y después de Cristo, para nosotros es un referente de conciencia antes y después de la Segunda Guerra Mundial. Todos los filósofos que somos pensadores actualmente y que reflexionamos sobre la antropología humana, pensamos a partir de la Primera y Segunda Guerras Mundiales, porque los pensamientos más profundos que tenemos sobre filosofía antropológica vienen de la Primera y Segunda Guerra Mundial, antes, durante y después, porque se estaba gestando una crisis humana que terminaría en dos barbaries en medio siglo, en principios del siglo pasado. Y duró la mitad del siglo, ¿no? O sea, es una generación completa que vivió en violencia. Entonces, pues aquí es donde nos damos cuenta que nos ha vuelto o más sensibles o nos ha vuelto más terribles la Primera y Segunda Guerra Mundial. Es interesante porque hay gente que no es capaz de interiorizar, hay personas que no son capaces de interiorizar y empatizar con el dolor humano que se da en la guerra o que se da en la enfermedad o que se da en el hambre, ¿no? Y hay muchos puntos desde donde reflexionar sobre esto. Fíjense, y ahorita estoy cayendo en cuenta que un tema que no abordé en el libro, que sería bueno abordar en el segundo libro, en la segunda parte, es el tema del hambre. El tema del hambre. Sí, toqué la guerra en la creación de Dios y todo. Pero fíjense, una parte importante en el Génesis es cuando cuando vemos, y esto lo hace, esta crítica la hace Levi Strauss. Dice, ¿qué pasaría si todo fuera como en el principio? Cuando estirábamos la mano y tomábamos el fruto del árbol para comerlo nada más. Y esto es una crítica que hace también Charlie Chaplin en la película fíjense, me acordé, la película de Tiempos Modernos. Sí, y estaría bueno que la vieran, así aunque le pusieran velocidad doble ahí en YouTube, Tiempos Modernos de Charlie Chaplin, porque creo que está soñando que tiene casa y que al tener casa aparte, cuando le da hambre a la esposa y a él, saca la mano, toma frutos de un árbol y comen. Fíjense la imagen del pensamiento de Levi Strauss. Pero el hambre es un tema, y porque justamente cuando surge la economía, se crean los estados. ¿Y qué es la economía? Cuando se va sistematizando el intercambio de bienes materiales. Cuando se logra sistematizar, cuando empieza a existir la moneda, empieza a existir el Estado. Y se crean los sistemas de seguridad y se crea el derecho. ¿Quién es la mamá de los sistemas? Qué fuerte. La mamá de los sistemas es el dinero. Y el dinero entendido como esta dinámica de capital. Y el capitalismo no es nada más el neoliberalismo actual, sino el capitalismo entendido de cuando le ponemos un precio a un metal y que es el precio o la moneda de cambio, ¿no? Con eso puedo cambiar. Es lo que vale mi materia, pero también con lo que puedo cambiar materia.
y se requiere un sistema que proteja esto para tener seguridad a la hora de los intercambios, ¿sí? Y a la hora de salvaguardar los materiales de cierta sociedad. El dilema de la migración, el dilema de la guerra, el dilema del hambre, no es que haya mucha gente en un lugar de un país o mucha de un lugar del otro, sino que en un lugar vale más la moneda, vale más tu trabajo, vale más tu materia que en otro lugar. Qué terrible eso, ¿no? Y eso es lo que crea las guerras, las desigualdades, el hambre, la indiferencia frente a los vulnerados. Y esto es una óptica de reflexión frente a la guerra muy, muy amplia, ¿no? Porque, ¿qué es una guerra sino dos economías defendiendo su forma de economía? Sí, es interesante. Dos muertos de hambre discutiendo cómo no morir de hambre. Y se supone que nosotros presumimos como seres humanos que somos civilizados. Pero yo creo que una humanidad civilizada se puede decir civilizada cuando no existan medios violentos para llegar a acuerdos humanos. Pero sigue aplicando la ley del más fuerte, de la que nos habla Darwin, la voluntad de poder de la que nos habla Nietzsche, sigue siendo eso. Entonces, bueno, luego ya cuando va aterrizando el libro, se pone esta disyuntiva. ¿Vivimos en un mundo de ideas o en un mundo de realidades? Esto ha sido la gran discusión del pensamiento filosófico a través de él. ¿Dónde está la realidad? ¿Qué es lo más real? ¿Qué es lo más real? ¿Lo que está en nuestras ideas? Diría Platón, sí, las ideas es lo más real. La idea del bien, la idea suprema del amor, la idea suprema de la belleza. Y Aristóteles diría, no, lo más real está en lo material, que es plasmado ciertamente por una realidad mayor y que sí existe de alguna manera una metafísica, pero que se plasma en la realidad. No hay ideas sin materia ni materia sin ideas. Se reclaman, ¿no? La forma y la materia y la forma. Acto y potencia, acción, ¿sí? Y efectos. Entonces, bueno, causa y efectos. Entonces, bueno, em, ¿qué es lo real? ¿Qué es lo real? Aquí me gustaría que nos detuviéramos, porque este tema nos da también una forma en cómo habitar el mundo, ¿sí? ¿Qué es lo real? Em, como hay hay un reel que vi, me viene a la mente para poner el ejemplo, de un mimo que está haciendo como que limpia un vidrio, ¿no? Y ya le hace como que limpia el vidrio y le pone la mano al que está en el carro y el que está en el carro le hace como que le da dinero. Entonces sí, o sea, fíjense, y esto es algo interesante, porque quienes producen pensamiento tampoco son valorados, pero el pensamiento transforma la realidad. Por ejemplo, no sé, o sea, yo, para mí, ahora que no estoy ejerciendo el ministerio, pues tengo que vivir, ¿no? Tengo que comer. Esa ha sido una de las más grandes cuestionantes para mí. ¿Cómo? ¿Cómo? Porque lo único que tengo es conocimiento, ¿no? No tengo carro, no tengo casa, no tengo, no tengo una institución donde dar clases, ¿no? Porque daba clase en instituciones católicas y resulta que los que son ex sacerdotes tienen un veto por parte del derecho canónico y aunque no haya salido con una censura, es decir, con un caso escandaloso que te hayas casado, como es mi caso, pues no puedes dar clases en instituciones católicas, ¿no?
no puedes dar. Y no es fácil entrar a una institución pública tampoco y privada que no te conozca para dar clases. Y por eso de alguna manera, pues ahora sí que ha sido como una disyuntiva, ¿no? ¿Qué he hecho? Pues hago cursos, ¿no? Vendo cursos, porque pues me gusta enseñar, soy bueno enseñando. Y bueno, surge en la consultoría filosófica también, ¿no? Para personas, y bueno, ahí va arrancando poco a poco. Pero fíjense, eh, hay espacios que no valoran la producción de ideas, no valoran la producción de ideas y bueno, pues estas son a veces las sociedades que no compran arte, que no promueven el arte, que no promueven el deporte, que no promueven la educación, porque pareciera algo secundario. Y a veces las carreras más promovidas pues son las que producen algo, como las ingenierías o las que administran lo que se produce, que es el dinero, ¿no? Contabilidad, administración, gestión de empresas. Sí, entonces, fíjense cómo es esta disyuntiva entre lo material y lo no material. Todos estamos frente a esto. ¿Y qué es entonces lo real? ¿Lo material o lo no material? ¿Sí? ¿Qué será real? Y yo les planteo esto, antes de dar la definición de realidad, les planteo esto. Por ejemplo, la nada existe. ¿Es real la nada? Dirían ustedes, no, porque es nada. Pero es real en cuanto que puedo pensarla, porque existe en mi mente, existe. Nadie ha visto la nada, pero somos capaces de pensar en la nada. ¿Qué hay dentro de esa caja? Hay nada. Por eso el avance de los mayas, que nos hayan dado el cero en el sistema numérico, es decir, esto es la nada, cero. Sí. Wow, o sea, pareciera cualquier cosa, ¿no? Pero en realidad esto es muy revolucionario. O sea, esto es importante para nuestra realidad. Ahora, si es real la nada, porque puedo pensarla. Es real en cuanto que es un ente de razón, o sea, una cosa de mi cabeza. Por ejemplo, yo desde que era seminarista sabía cuál era mi tipo de persona, y aunque esa persona no existía materialmente, yo sabía que en algún momento podía aparecer una persona que más o menos lo materializara, ¿sí? Pero yo lo tenía claro, ¿por qué? Porque la persona que era mi tipo, yo tenía que tener mucho cuidado cuando aparecía mi tipo de persona, ¿no? Y ahí estaba frente a una decisión, portarme profesionalmente o tener una cercanía que me llevara a más cercanía y pusiera en riesgo mi vocación y mi compromiso, ¿no? Todavía recuerdo que yo tenía como 7 meses de ordenado sacerdote. Y me acuerdo que un padre me pidió que lo cubriera en una misa parroquial y llegué yo barrido porque venía de otra misa de la parroquia donde yo sí, donde estaba yo. Pues le iba a tirar al paro al padre de la parroquia vecina y me revestí rápido y todo. Yo no había visto en perspectiva ni a los lectores ni nada, pero cuando salimos, que vamos con el incensario, los ciriales y todo esto, me rebasan los lectores y una de ellas era una chica que reunía el tipo de persona que me atrae. Y yo estaba por entrar a misa y expresé en mi corazón, Señor, esta sí es carne de mi carne, ¿no? Pues fíjense, perdón que les ponga este ejemplo, ¿no? Voy a resultar escandaloso para algunos, pero claro, o sea, con el respeto, ¿no? No, no, hasta ahí. Eh, entonces, bueno, pero ¿por qué les digo esto? Porque al final de cuentas, ¿qué era real? Mi idea de mi tipo de persona o el tipo de persona que existe, pues las dos cosas son reales, porque me confrontan y existen como una realidad que al final de cuentas interpela mi existencia y mi modo de ser en el mundo. Sí, como humano, como un ser sexuado, como un ser que tiene hormonas que se alteran cuando ve una persona que le atrae sumamente, ¿no? Entonces, claro, pensar ideas que son reales y estructurarlas, desestructurarlas, construirlas, deconstruirlas, como diría Habermas, nos hacen ser más conscientes de nosotros mismos y de la realidad donde vivimos. Ahora les doy la definición de realidad. La realidad es lo que corresponde entre la mente y
bueno, eso es lo verdadero, lo que corresponde entre la mente y la realidad. Ahora, ¿qué es lo real? Lo que existe en sí mismo. O sea, algo que existe simplemente. Sí, es real. ¿Y hay niveles de realidad? Sí, porque hay seres más reales que otros. Sí. ¿Cómo definimos que un ser es más real que otro? Porque, oigan, díganme si me estoy elevando mucho los que sí estén escuchando, ¿eh? Pues espero que sí pueda estar explicando en secuencia esto, porque esto nos lleva a la conclusión del curso. Ya la diapositiva que sigue es la última. Sí, sí estoy, sí me estoy dando a entender, Ivette. No estoy muy... sí, gracias, gracias por la retroalimentación. Y lo real, bueno, ¿qué es un ser más real que otro? Un ser es más real que otro en la medida que depende menos de otro para existir. Y eso lo hace que sea más perfecto. Por ejemplo, ¿qué es más real? ¿La mujer que está gestando o el niño que está siendo gestado? Obviamente que en ese momento la mamá es más perfecta que el niño, porque el niño depende de la mamá para existir en ese momento. Fíjense cómo muchas veces se le toma a la mamá como algo vulnerable para el argumento del aborto, pero en realidad se le está tomando como un ser superior para abortar, a un ser inferior, porque es menos perfecto en ese momento. ¿Qué pasaría si dependiera la existencia más de la mamá de la existencia del niño? El aborto no sería un tema, ¿eh? ¿Se fijan cómo en realidad muchas leyes en el fondo, están velando al más fuerte por miedo de caer? El fuerte que tiene miedo de caer. Las leyes de migración, las leyes económicas, las leyes de mercado. ¿En orden de quién están? Del fuerte, del grande que tiene miedo de caer. Del que tiene una perfección y depende menos de otros para existir. ¿Sí? Es interesante porque aquí se invierte la dinámica. Se invierte la narrativa de la ley. Y Paul Ricard va a decir, dice, cuando hay dos seres que no sabemos sobre quién inclinarnos, porque hay una disyuntiva legal, y las dos partes están iguales, ¿no? Porque dices, es 50 y 50, o sea, si pierde este, pierde igual este. ¿Sobre quién se debe inclinar la ley? Y dice Paul Ricard, no debería de ser difícil. La ley se debe inclinar sobre el que es más vulnerable. Qué interesante, ¿no? Y esto es el principio que él le llama de mínima. Mi Luigi, ahora tocó, ¿no? Ahora tocó, ahí te aviento temas a la mesa. Tú que eres un buen abogado especulativo y que te gustan estos temas, ahora te tocó. Ahora sí que te estoy sirviendo la mesa con temas que te pongan acá a darle vuelta al ratón. Y espero que pronto podamos estar en Chihuahua tomando en la mesa del gallito inglés con una cerveza oscura tratando estos temas para que sean más digestibles con unos cacahuates al centro. Ahora sí vas a reaccionar, ahora sí vas a reaccionar. Me parece perfecto esa idea. Ahora sí vas a reaccionar. Oye, como diría un conocido de ambos, ¿no? El maestro Vázquez Varela, esos temas se necesita discutirlos con un whisky porque si no nos duele la panza. Ándale, que se dijeran con un Sí. digestivo, sí, con un whisky. Ya me antojaste un whisky. Pero bueno, este, bueno, pues por ahí va, ¿no? El tema de la realidad. Si se fijan, pues lo aterrizo en un tema de ética, ¿no? Al final de cuentas. Pero, perdón que pusiera el tema del aborto, ¿no? Realmente fue la conclusión a la que me llevó el discurso, no, no, eso no lo tenía preparado. Pero se dio y me gustó que se concluyera en eso. Ya ustedes podrán ser críticos con esta posición.
el tema del aborto sí lo tocó en el libro de alguna manera y entre líneas. Y bueno, vamos a lo último. Termino el libro dándole la palabra a Buber en torno a esta narrativa que hace Nietzsche. Hay un místico en una cabaña y sus discípulos están ahí discutiendo en Así habló Zaratustra. Dice, ¿cómo le decimos a este místico, a este viejito que ha dedicado su vida a Dios? ¿Cómo le decimos que a lo que ha dedicado su vida ya no sirve? Esto está muy padre, ¿no? Porque Fedor Dostoyevsky lo pone también en el personaje de Zósimo y de Aliocha. Aliocha, sobre todo, expresa el sentimiento de Nietzsche cuando él quiere un milagro para su maestro que había hecho milagros, ¿eh? Era un taumaturgo, Zósimo. Y a la hora que Zósimo muere, parece que muere de un cáncer que lo hace morir hasta, pues, ustedes saben que una persona que está invadida de cáncer muere oliendo a putrefacción, o sea, te estás pudriendo en vida. Es una de las dramas, ¿no? De tener cáncer, que de alguna manera tu dignidad también se ve mermada. La dignidad de morir con dignidad, o sea, la capacidad de morir con dignidad se ve disminuida por el cáncer, incluso eso, maldito cáncer. Pero bueno, perdón, me dio un knockout emocional porque me acordé de una amiga que falleció de cáncer y justo antier me escribió su hija para preguntarme que si cuánto duraba un duelo, ¿no? Y Sosimo muere de cáncer. Y Aliocha dice, ¿por qué él que sanaba gente, que sirvió a la gente, murió de esta forma tan indigna, ¿no? ¿Por qué Dios no pudo obrar un milagro por mi maestro? Y abandona el seminario, porque era un... Y es este drama, ¿no? Del que habla también Nietzsche. ¿Cómo le decimos a este niño que quiere dedicar su vida a Dios? ¿Cómo le decimos a este anciano que ha dedicado su vida a Dios? Que Dios ha muerto. Dios ha muerto. Y luego lo pone Nietzsche a Zaratustra como un viejo que va en la oscuridad con una lámpara encendida, gritando por los pueblos. Dios ha muerto, Dios ha muerto, y su sangre está en nuestras manos. Y Martin Buber, en su libro de Eclipse de Dios, va a decir, Dios no ha muerto, Dios está eclipsado. Dios no ha muerto, Dios está eclipsado. Y esto nos quiere decir que, al final de cuentas, em, no es que el ser humano sea capaz de matar a Dios con sus actos éticos negativos, sino que el hombre solamente eclipsa a Dios, ¿sí? Si se trata de un tema ético, el hombre no lo mata, el hombre lo eclipsa, pero Dios sigue entre nosotros, sigue obrando. Y por eso, eh, antes de ir a un descansito, vamos a leer esta parte del final del libro, donde prácticamente me plagié el pensamiento de Martin Buber. Así por eso lo pongo en cursivas en el libro. Y con esto lo voy a leer, me voy a permitir leerlo. No soy mucho de leer cosas así cuando estoy dando explicación de lo que escribo, pero me parece oportuno porque no me lo sé de memoria, es muy largo, pero quiero leérselos para que puedan, para que podamos, como ser honestos y también disfrutarlo, ¿no? Y acá le pongo Bubertrustra, ¿no? Como el que ahora grita que Dios no está muerto. ¿Cómo, y esto lo hice en la introducción de Eclipse de Dios, cómo nos hemos podido atrever a repetir Dios una y otra vez? ¿Cómo podemos esperar otra cosa que no fuera un juicio en torno a Dios? Pues el nombre de Dios, es algo muy por encima de todo alcance y comprensión humanas. ¿Qué otra palabra de toda em,
de habla humana ha sufrido tantos abusos, ha sido tan corrompida, tan profanada, toda la sangre inocente por ella derramada la ha despojado de todo su esplendor, toda la injusticia con ella cubierta ha borrado sus rasgos salientes, la injusticia con ella cubierta ha borrado sus rasgos. Cuando oigo llamar Dios a lo más elevado, me parece a veces casi una blasfemia. Por eso, querida humanidad, que ha juzgado a Dios, les pido reabrir el juicio del acusado. Dios es la más abrumada de las cargas de todas las palabras humanas. Ninguna ha sido tan envilecida, tan mutilada. Precisamente por esta razón no puedo abandonarla. Generaciones de hombres han depositado la carga de sus vidas angustiadas sobre esta palabra y la han abatido hasta dar con ella por tierra. Yace ahora en el polvo y soporta todas esas cargas. Las razas humanas la han despedazado con sus ficciones religiosas. Han matado por ella y han muerto por ella. Y ostenta las huellas de sus dedos y su sangre. ¿Dónde podría encontrar una palabra como esta para describir lo más elevado? Si escogiera el concepto más puro, más resplandeciente del santuario más resguardado de los filósofos, solo podría captar con él un producto del pensamiento que no establece ligazón alguna. No podría captar la presencia de aquel, con mayúsculas, a quien las generaciones de hombres han honrado y degradado con su pavoroso vivir y morir. Me refiero a aquel, con mayúsculas, a quien se refieren las generaciones de hombres atormentados por el infierno y golpeando a las puertas del cielo, el cielo. Ellos dibujan caricaturas y les ponen por título Dios. Se asesinan unos a otros y dicen en el nombre de Dios. Pero cuando toda la locura y el engaño vuelven al polvo, cuando los hombres se encuentran frente a Él en la más sólida oscuridad, solitaria oscuridad, y ya no dicen Él, Él, sino que suspiran tú, gritan tú. Todos ellos, la misma palabra, cuando agregan Dios, ¿no es acaso el verdadero Dios al que imploran? ¿Al único Dios viviente? ¿Al Dios de los hijos del hombre? ¿No es Él acaso quien los oye? Y solo por este motivo, no es la palabra Dios, la palabra de la súplica, la palabra convertida en nombre consagrado en todos los idiomas humanos para todos los tiempos. Debemos estimar a quienes la prohíben porque se rebelan contra la injusticia y el mal tan prontamente remitidos a Dios en procura de autorización. Pero no podemos renunciar a ella. Qué comprensible resulta que algunos sugieran permanecer en silencio durante algún tiempo respecto a las cosas últimas, para que las palabras mal empleadas puedan ser remitidas, no han de ser redimidas así. No podemos limpiar la palabra a Dios y no podemos devolverle su integridad. Sin embargo, profanada y mutilada como está, podemos levantarla del polvo y erigirla por sobre una hora de gran zozobra. Dios es la palabra acusada o no lo será. Dios es la palabra o no hay palabra. Exijo que podamos volver a hablar con seriedad en el tribunal de Dios y que podamos vernos al rostro, pues tal vez y sólo así es que podemos alcanzar a ver un destello de su nombre en la luz de los ojos humanos. El último párrafo sí es de mi agregado, ¿no? Para darle continuidad a a la novela. Entonces vamos a descansar un ratito y regresamos para, para para concluir el curso. Regresamos si quieren en 10 minutos, ¿sí? 10 minutitos, a la 1:10 nos vemos aquí. Concluir vamos a concluir nuestro curso ya con este último tema que voy a abordar. Y bueno, decíamos entonces, ¿Dios es real o no es real? Esa era la pregunta, ¿no? Que habríamos decir, frente al planteamiento que se hace en el libro de la crítica a Dios, nos preguntamos si Dios es real o no es real. Y me gustaría cerrar con la idea que va a aparecer pues en el segundo libro y como una solución
a la cuestión que nos hemos hecho a través de esto. Javier Zubiri va a decir que yo creo, para mí hasta ahorita no hay un filósofo que responda más a la pregunta de Dios que él en su pensamiento. Va a decir que Dios es una realidad metafísica, y esto es importante. Porque metafísica, dice Javier Zubiri, se ha entendido durante todo el pensamiento humano que la metafísica es aquello que está detrás de la realidad. Pero va a decir, la metafísica como la entendía Aristóteles no era aquello que está detrás de la realidad, sino aquello que atraviesa toda realidad. Por tanto, todo lo que es un tema metafísico es lo que atraviesa toda realidad. Es transversal. Y este concepto de transversal lo va a reflexionar más ella Curía, que es un pensador jesuita y que lo trae especialmente a Latinoamérica. Entonces va a decir, Dios es una realidad transversal que atraviesa todas las realidades, que está presente en todas las realidades. Por tanto, a Dios no hay que demostrar que existe o no existe. A Dios hay que experimentarlo en la transversalidad de la realidad. ¿Sí? Ya, y ya. Porque dices tú, no juegues, o sea, tan fácil que era de solucionar. No, o sea, no es fácil, porque ustedes se fijan, pues hemos tenido que hacer una reflexión sobre el idealismo, sobre la realidad. Y para que ustedes entendieran esta explicación que acabo de dar del pensamiento de Javier Zubiri, pues teníamos que entender todo lo que les he explicado en esta clase. Y ya al momento de tener la definición de realidad, de una idea que es representación de la realidad, de las ideas que son reales por el solo hecho de existir, y de explicarles que la metafísica y ahorita decirles Dios es transversal porque está presente en todas las realidades. Wow. Entonces dices tú, pues sí, a Dios no se le tiene que demostrar, ni lo tienes que buscar, tienes que experimentarlo. Y se parece mucho al Dios de Pascal, ¿no? Si quieres entender a Dios, ponte de rodillas, ora, porque hay razones del corazón que la razón no entiende. Y la manera más genuina de buscar a Dios y de encontrarlo es mediante la pregunta, dice Javier Zubiri. Porque el solo hecho de que el ser humano se pregunte sobre su existencia está haciendo un acto científico. Porque la ciencia busca las causas y los fundamentos de todas las cosas que existen. Y al momento de yo preguntarme por mi vida, me estoy descubriendo como un ser que está proyectado, que está lanzado, no que está arrojado al azar, como diría Heidegger, ¿no? Hemos sido arrojados y tenemos que las dice Heidegger. Tenemos que ver cómo nos las arreglamos, ¿no? Y la ley del más fuerte. Y Javier Zubiri dice, no, el ser humano no es un ser arrojado, es un ser lanzado. Es decir, que tiene alguien que lo empuja hacia un fin, tiene un proyecto. Y el ser humano cuando se pregunta cuál es su proyecto está haciendo un acto científico. Por eso la incertidumbre no es, para mí, no es un sentimiento negativo, es un sentimiento que nos lleva a preguntarnos y que nos lleva a encontrar la respuesta en Dios. Por eso me gustaría cerrar con el curso, con esta frase que tengo en el Twitter, que dice, el ser humano es incertidumbre infinita, o sea, siempre se está preguntando por el amor, el dolor, la muerte, la soledad. Nos aturden estas realidades de incertidumbre. La incertidumbre es caída, y a una caída infinita le corresponde un tope infinito. Ese infinito tal vez lo encontremos en Dios, una certeza infinita. Por tanto, o Dios es o Dios no es. Pónganle aquí, o Dios es la respuesta a nuestra incertidumbre, o mejor que Dios no exista, no lo necesita. Pues bueno, muchas gracias por haber estado en el curso, por haber pues confiado a los que son nuevos y también a los que no son tan nuevos en mis cursos, por haber confiado de nuevo en mi contenido, en ayudarles a nutrir su intelecto,
a desarrollarse como creyentes, como no creyentes, como intelectuales, como seres humanos. Pues en realidad esto fue un curso sobre mi libro y sobre mi pensamiento de Dios también y el pensamiento en la filosofía, ¿no? De Dios. A diferencia de otros cursos que he hecho de desarrollo humano, de suicidio, de depresión, de sentido de vida, una filosofía más aplicada y un poquito. Ha sido, yo creo, el curso más filosófico que he dado. Entonces, pues bueno, no queda más que agradecerles y la verdad para mí esto termina siendo más una inversión que una ganancia, pero siempre obtengo pues mejores gratificaciones, ¿no? A la hora de aventurarme. Entonces, pues espero que les haya servido, les agradezco de nuevo. Y no sé si existe algún comentario, alguna duda sobre lo que hemos visto hoy o durante el curso, alguna retroalimentación. Yo les enviaré de todas maneras un cuestionario para que puedan evaluarme. Les agradeceré mucho. Y bueno, pues les doy espacio para que ustedes puedan comentar. Abran el micrófono así espontáneamente, pues somos tres personitas. Si gustan, si no, pues vamos concluyendo. No, pues yo primero, mi bicho, ¿sí me escuchas? No, pues nada más agradecerte por el tiempo, carnal. Como ya te lo he mencionado antes, a mí me gusta mucho, o más bien soy tu fan y te sigo en tus cursos porque yo sé que siempre es garantía de que va a haber un sustento filosófico, ya que es en la rama en la que te desenvuelves. Es decir, yo siempre entro a tus cursos porque yo sé que los preparas de tal manera que siempre traen un sustento filosófico. Sí, es decir, no es que las ideas broten de tu corazón o que un día se te ocurrió o que lo soñaste y lo vienes a compartir, sino que yo sé que siempre procuras tener como este bagaje o este conocimiento previo filosófico, que es en la área en la que te desenvuelves. Y en lo personal a mí me gusta mucho o me llama mucho la atención la filosofía, por eso te sigo. Y particularmente de este curso, me gustó mucho tu apertura y sobre todo el que nos compartieras, porque yo sentí que en muchas ocasiones o en muchos temas nos estabas hablando desde lo que tú viviste, desde lo que tú vives, desde lo que tú sientes, desde lo que tú experimentas y eso para mí es bien valioso, el que, el que nos dieras, o al menos a mí me dieras la oportunidad de conocer esa parte humana, ¿no? Todos tus ejemplos o cuando tú hablabas desde tu persona para explicar algo que nos estabas dando en el tema, siento que era como el abrir un poquito para que te conociéramos, ¿no? Y viéramos a esa persona, a ese ser humano que, que sufre, que se angustia, que es feliz, que batalla, que le echa ganas. Entonces, de este curso me quedo con eso, ¿no? Con con esos compartimientos que nos, que tuviste a bien en compartir, válgame la redundancia, y con eso me voy. Muchas gracias, me gustó mucho el curso y estamos pendientes para el próximo. Gracias por tu retroalimentación, carnalito, y lo valoro mucho que siempre andes por acá presente conmigo. Me siento apoyado. Yo creo que eso lo valoro mucho también yo, y eso pues no hay cómo pagarlo, ¿no? Que me apoyas y yo sé que a veces contrastamos ideas como todos, ¿no? No siempre estamos de acuerdo, pero eso nos enriquece y me siento apoyado por ti. Gracias por estar acá y esta retroalimentación que me haces me ayuda bastante, me alienta. Gracias, gracias. Yo también para agradecerle, no sabía que ya no es padre, padre. Híjole, para mí fue una sorpresa, pero siempre es un placer oírlo. Ya en otras ocasiones le había compartido que a mis niños y a mí nos encantaba sus misas, porque precisamente tiene esa capacidad
pues de aterrizar todas estas ideas y y de alguna manera poderlo transmitir a través del corazón. Muchas gracias. Muchas gracias, Ivette, por su compartir. Sí, ya tengo casi un año que no ejerzo. El 28 de diciembre estaré cumpliendo el año. Y bueno, pues por ahora no hay intención de regresar, ¿no? Eh, por ahí yo creo que estaré haciendo un comunicado oficial donde diga pues algunas razones generales, no a fondo. mm, pero sí, por ahora no hay nada que me comprometa a no regresar y tampoco a no volver en realidad. Gracias a Dios es una decisión desde toda la libertad y, o la mayor libertad que soy posible de tener ahorita para tomar esta decisión, pero le agradezco mucho que tocara el tema también y bueno, no ejerzo el sacerdocio ahorita, pero sigo siendo un creyente y un fiel de la iglesia, ¿no? Porque pues mi fe está firme en el Señor, en el credo que nos han transmitido nuestros padres en la fe. Y bueno, pues yo creo que ustedes lo pueden ver en el mismo curso, ¿no? De todas maneras, aunque me abro, ¿no? A la crítica, al pensamiento de Dios, a las instituciones religiosas, pues se nota que mi fe está ahí. Pues bueno, le agradezco mucho y de todas maneras vamos a seguir compartiendo, sin duda, ahí en mis podcasts, en mis cursos y en algunos que toman consultoría conmigo. Entonces ha sido un proceso bonito en donde he crecido, he madurado algunas cosas, entonces pues les agradezco mucho también por acompañarme todavía en este sentido, ¿no? Que pueda seguirles dando lo que también la iglesia me ha dado y lo que he aprendido en mi proceso de fe. Final de cuentas no está dividido mi proceso intelectual de la fe, está totalmente unido, siempre ha sido así, ¿no? Y eso me encanta, mi búsqueda personal. Entonces, bueno, pues Dios me los bendiga también a los que verán diferido el curso. Gracias por el apoyo y compartan también en sus redes ahí mi perfil, síganme y para que llegue a más gente pues mis reflexiones, ¿no? Sobre todo eso. Muchas gracias, pues nos vemos. Muchas gracias y Hasta luego. felicidades en esta nueva Gracias. etapa. Lo Muchas mejor. gracias. Hasta luego. Hasta luego.